Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, nuestros televidentes ciertamente quedaron muy impresionados por el tema de los renacimientos controlados que se trató en la transmisión anterior. Y por supuesto, muchas piezas del rompecabezas encajaron, incluidas las relacionadas con personalidades históricas que estaban aficionadas por el lado místico del budismo. De ahí surgieron preguntas, en particular cuando usted dijo que hoy en día hay muchas tendencias y ramas en el budismo moderno, y lamentablemente lo que dio Buda Gautama fue perdido. Así que hoy en día el budismo es una especie de camino más fácil, un camino para alcanzar el estado de paz, la creación de un claro o la formación de una subpersonalidad activa. Así surgió una pregunta: ¿cuál es la situación con el concepto principal y clave del budismo? ¿Qué es el logro del estado de nirvana, el estado de liberación de este ciclo de renacimientos? Bueno, de hecho es una pregunta interesante. Aunque debo decir que no todo es tan sencillo en lo que respecta al nirvana. Si hasta no hace mucho el concepto de nirvana denotaba alcanzar la paz, uno logra un estado en el que no ocurre nada y ni siquiera se identifica a sí mismo de algún modo. Yo lo compararía con el logro del estado de una subpersonalidad dormida. Y esto se llamaba el estado de nirvana, es decir, el estado más simple y más fácil. Más tarde empezaron a complicar un poco las cosas. Entró en la práctica el concepto del estado de nirvana como la permanencia de una persona en un cierto estado, como en un claro. Lo hemos mencionado. Luego ampliaron el concepto a la fusión con el absoluto, con la omnisciencia. Es un estado en el que una persona se convierte en una parte, yo diría, de todo el universo, o una parte de la conciencia de todo el universo. Esto probablemente estará más cerca. Y más tarde, ya en tiempos recientes, se convirtió en una fusión con una deidad. Pero bajo el concepto deidad, de todos modos, se refiere al absoluto, es decir, una especie de campo de información de nuestro planeta. Por lo tanto, aquí no todo es tan sencillo. Aquello de lo que habló Gautama, el nirvana, es, usando lenguaje comprensible, un estado de amor divino. En otras palabras, no es simplemente la iluminación, sino que es el logro del estado de inmortalidad, es decir, de la vida. ¿Qué es lo que da la iluminación según Gautama? Es una aspiración a ayudar a todos los seres vivos, de hecho, porque en una persona despierta el amor y el respeto por los demás, el cuidado de otras personas como de sí misma. Este es un estado natural. Sin embargo, ¿qué da el estado de iluminación en la comprensión moderna del budismo? No hacer nada. Es decir, una ilusión y ya está. Y no hay deseo ni aspiración. Diré aún más, amigos, en sus interpretaciones secretas, lo que dicen sus gurús es la falta de percepción de otras personas. Es decir, otra persona, especialmente si no está iluminada, es percibida simplemente como basura, como una hoja en un árbol, como algún ser vivo que está bajo los pies. Es digno de respeto porque tiene vida, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver contigo. Es decir, hay una brecha, ¿lo ves? Es una paradoja. Interesante. Pero de esto hablan sus gurús. Es ciertamente interesante, pero es erróneo. Mientras que también existe el concepto del estado de Buda, que es algo diferente. Sin embargo, hoy en día en el budismo todo se mezcló de alguna manera. Hay tantas interpretaciones de este estado de nirvana que realmente creo que ellos mismos están confundidos sobre lo que es el estado de nirvana. Pero, por otra parte, esto es comprensible. ¿Por qué? El estado de omnisciencia obtenido, digamos, por una persona que se dedica al budismo o lo practica es muy tentador. ¿Por qué? Porque es una experiencia práctica. De hecho, en el budismo hay muchas prácticas que permiten a una persona probar otros estados, otras capacidades. Y ese budismo místico está lleno, bueno, no de misticismos, sino de fenómenos que una persona puede desarrollar en sí misma gracias al budismo. Y para muchos esto es muy tentador.
Es como magia. Por ejemplo, tomemos a Edgar Cayce, un vidente durmiente en América, un famoso adivino que predecía mientras dormía. Duerme y hace predicciones. La gente le hace preguntas y él las responde. Hay muchos mitos sobre él, pero también muchos hechos realmente interesantes. Al fin y al cabo, lo que decía era exacto. Señalaba el lugar donde se guardaban ciertas cosas, a dónde ir y qué hacer. Y las personas lo hacían y realmente obtenían el resultado. Pregunta, ¿cómo podía saber esto el hombre? La respuesta es muy sencilla. Es la libertad de la conciencia secundaria. Es decir, como parte del absoluto, nuestra conciencia secundaria naturalmente sabe todo sobre el mundo material, pero no sobre el mundo divino. Y es precisamente gracias a la subpersonalidad y a la conciencia secundaria que Cayce pudo contactar con tal llamado absoluto. De ahí que conocía y comprendía todo. Entonces, una persona, estando en prácticas meditativas especiales, cuando su trabajo se dirige a la liberación de la conciencia secundaria, o diré más correctamente, es la desconexión de la conciencia primaria y el contacto de un ser humano como personalidad con la conciencia secundaria. Es en este estado cuando una persona llega a un estado tan colosal, cuando puedes responder a cualquier pregunta. Lo sabes. Sabes cómo está organizado el mundo, empezando por el nivel elemental y terminando por el planetario, digamos. Lo sabes todo sobre todos. Todo lo que sabe el sistema, lo sabes tú también. Una especie de Internet. No es que tengas acceso a Internet, sino que tú mismo eres Internet. Y ese estado de omnisciencia, sin duda, cautiva a la gente. Sin embargo, aquí hay una paradoja. Cuando Cayce despertaba, no recordaba nada. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Porque, sí, la conciencia secundaria estaba activa, pero la conciencia primaria estaba excluida de esta cadena de cognición de este mundo y de sus respuestas a las preguntas que se le hacían mientras dormía. Por eso no recordaba nada cuando se despertaba. La subpersonalidad es también una conciencia activa, como parte de la conciencia. Gracias a ello, sabía dónde se encontraban las cosas, etc. Después de todo, de nuevo, es una salida al plano astral o al campo unificado de información. Y en este caso, gracias a esa misma subpersonalidad, cuando se apoderaba, pero es realmente la conciencia secundaria, y él entraba a través de la conciencia secundaria, mientras que si fuera la conciencia primaria, él recordaría lo que estaba diciendo. Y como no lo recordaba, esto se demuestra empíricamente, No ¿verdad? importa a través de quién, pero todo el conocimiento es dado por este mismo absoluto. Exactamente, Sí, el demonio. Lo que llamamos el diablo es precisamente el absoluto. Ese es el Mientras punto. que estos son solo intermediarios. Mientras que esos ya son intermediarios. No diré que son intermediarios. La conciencia secundaria es una parte de este mundo, pero es tu conciencia individual. La conciencia primaria es también una parte, pero es tu ayudante directo. Pero si se convierte en tu jefe, ahí es donde hay un problema. Por eso es importante que la conciencia primaria no se convierta en tu jefe. De lo contrario, es peor que estar bajo el pulgar, para ser honesto. Ya es para siempre. Una persona que hace estas prácticas específicas, mientras esté en ese estado, puede realmente responderse a sí mismo cualquier pregunta. Pero la paradoja es que cuando sales de ese estado, lo único que recuerda es que sabía esto, pero no puede responder a la pregunta. Y es interesante que los monjes que estaban seriamente comprometidos en alcanzar esta fusión con el absoluto, con la omnisciencia, podían hablar cualquier idioma mientras estaban en ese estado. Y, realmente, díganme, ¿qué idioma no conoce nuestro Internet moderno? Se hace como una red neuronal. Sí. ¿Sabes? Como un conductor de una red neuronal. Por supuesto que es muy revelador, muy tentador. Es muy tentador para la conciencia primaria, pero no para la personalidad. Y ahí es donde está la paradoja. ¿Por qué lo olvidamos? En primer lugar, cuando una persona sale de la práctica y la conciencia primaria estuvo desconectada, no tiene acceso a esa información que uno como personalidad observó mientras estaba en fusión con la conciencia secundaria sin la conciencia primaria. Y nuestra conciencia primaria cumple la función de memoria operativa.
De este pensamiento crítico. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y aquí surge la paradoja de que la personalidad tiene cierta comprensión, pero no puede transmitirla. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria no estaba en fusión, ya que no es posible realizar la práctica con la conciencia primaria, porque esto es lo que limita. Si la conciencia primaria está subordinada a la conciencia secundaria, en este caso surgen ciertos fenómenos. Estoy de acuerdo. Entonces, una persona recuerda todos estos fenómenos, pero entrar en un estado profundo de libertad de la conciencia secundaria, junto con la conciencia primaria, no es posible. ¿Y cuáles son los beneficios de la conciencia primaria si no recuerda nada, si no participó en este proceso? ¿Sabes? Esto es una paradoja de la locura. No lo llamaré de otra manera, porque la conciencia primaria se beneficia de ello. ¿Y sabes cuál es el beneficio? El beneficio está en que un ser humano, como personalidad, adquiere un estado de subpersonalidad para sí mismo. Simplemente eso. Sí, la conciencia primaria no sabe, no posee la información que recibe un ser humano como personalidad. Sin embargo, un ser humano como personalidad tampoco puede utilizar esa información, ni siquiera puede recordarla. ¿Por qué? Porque estando en un estado natural, despierto, es la conciencia primaria la que es responsable de la memoria y de nuestras emociones, no la secundaria. La conciencia secundaria nos proporciona imágenes, comprensiones y muchas otras cosas. Es decir, es un componente intelectual del ser humano. Y lo que es emocional, vivo, nuestra memoria y nuestros deseos, no es otra cosa que la conciencia primaria. Por eso, cuando una persona desconecta su conciencia primaria, estando en fusión con la secundaria, llamando esto nirvana, alcanza un estado en el que no desea nada. Es cierto, no hay deseo ni aspiración, solo hay conocimiento que todo lo abarca. Eres como una parte del universo. Eres como la esencia de este universo. Naturalmente es agradable para una persona, solo que cuando sale de este estado lo pierde porque se activa la conciencia primaria. Este es un fenómeno simple, pero es muy impresionante, e incita a la gente a practicar toda su vida y sintonizarse con el hecho de que llegarás a ser parte de ese absoluto. Mientras que, de hecho, esto no es más que la muerte real. Es decir, la muerte absoluta, o la segunda muerte, o, dicho más simple, la aniquilación de la personalidad y de las dos conciencias. El alma parte, mientras que la persona realmente muere, y ya es irreversible. Ni siquiera es un estado de su personalidad. Y mira qué interesante es en realidad el budismo, si lo consideramos no desde un punto de vista práctico, sino más bien cognitivo. Sí, estudiarlo. Si consideramos el budismo desde la perspectiva de una persona que se pierde a plena luz del día a causa de sus deseos, su egoísmo y su aspiración a convertirse en alguien o algo en esta vida, aún estando aquí. Orgullo. Claro. De llegar a ser parte de algo grande. Por supuesto. De esta omnisciencia. Así es como resulta. De nuevo, ¿qué empuja a una persona a convertirse en una subpersonalidad? En una dormida, claro. Ese es un camino fácil. De ello habló Gautama en su tiempo. Pero, de nuevo, incluso el nirvana no da el estado de Buda. Porque el estado de Buda es el control de este proceso. Verás, es un estado en el que un ser humano puede influir en la materia. Lo diré con cuidado. Mientras que el estado de ese nirvana no es el estado de Buda. En otras palabras, es engaño o autoengaño, lo diré así. Sin embargo, es muy tentador para la gente. En general, la gente es atraída por la magia, la fuerza, por algo real que se puede tocar, que se puede utilizar. Sin embargo, queda la conciencia secundaria. ¿Una ilusión? Un estado alterado de conciencia. Efectivamente. De nuevo, consideremos el manejo de una ilusión. Es muy tentador para la gente porque una persona es capaz de generar cualquier ilusión en sí misma. Es decir, no necesita ir al mar, puede grabarlo para sí misma, como un efecto posterior, como si ya hubiera vuelto del mar y ya está. Y el budismo da tal capacidad a una persona, adquirir una ilusión realista que le gustaría conseguir. Las habilidades no siempre se pueden obtener porque una habilidad tiene que desarrollarse, mientras que una sensación o un sentimiento como si hubieras experimentado algo, eso es simplemente el control de una ilusión, diré así.
Esto es lo que usted ha dicho sobre el claro, en particular sobre esos estados. Totalmente cierto. Justo lo quería decir. Es la creación de una especie de espacio cerrado para ti, donde estarás después de la muerte de tu cuerpo físico. Es un claro. Yo lo compararía con tu manzanilla en la que vive un insecto. ¿Recuerdan, amigos, que una vez hablamos de esto? También es una ilusión, pero es realista. Así que, en este caso, uno gasta toda la vida para sentirse como un insecto en una manzanilla, o, para decirlo simplemente, existir en una ilusión inventada por él, en algún claro limitado. Fíjate, en las transmisiones anteriores hablamos de los estados y al menos de un camino que es espinoso y desagradable. Sí. Pero adelante te espera Hierba sedosa. hierba sedosa, y allí esta hierba se extiende hasta la infinidad. Este es un ejemplo asociativo de lo que una persona adquiere al emprender el camino del logro de la verdadera vida después de la muerte. De la vida, no de una ilusión de vida. Mientras que una ilusión de vida es limitada. Es decir, una persona se encuentra en su fantasía como un pez en un pequeño acuario y está limitada por su estructura energética, no más. Es decir, es literalmente un paso y medio, no más. Y una persona es realmente como un pez. Un área tan pequeña del claro. Sí, Un acuario. nunca podrá expandirla, pero allí puede permanecer en un estado de paz. O puede desarrollarse en una subpersonalidad activa. Pero esto es algo diferente. Esto es una rama mística del budismo. Pero, ¿qué significa una subpersonalidad activa? Significa que una persona acumula fuerzas en sí misma, estudia tecnologías de influencia sobre la conciencia de otras personas, sobre la personalidad. Es decir, imagina qué ilusión es capaz de producir una persona en sí misma, de modo que ésta se convierte en algo material y real para otras personas, similar a como lo hacen los kanduks. Y el budismo también exploraba esto. Sí, esta técnica de trabajar con ilusiones existía mucho antes, y mucho antes de que se formara el budismo. Pero el budismo la adoptó, es decir, absorbió mucha magia, muchos diferentes aspectos prácticos. De nuevo, enfatizaré por qué precisamente los prácticos, porque es lo que da a la persona la oportunidad de sentir y lograr realmente. Si el camino espiritual es correcto y puro, uno nota tales transformaciones en sí mismo que no le corroe el resentimiento, se deshace de él. No hay ninguna pesadez en su interior. ¿Por qué? Porque ha perdonado las ofensas a todo el mundo. Se le hace más fácil vivir. Y lo más importante, le agrada vivir porque él mismo genera amor al mundo espiritual y cuando comienza a recibirlo a cambio, y este ya es de hecho el camino de un ser humano vivo, cuando él siente el amor que proviene del mundo espiritual, es decir, entiende que Dios comienza a amarlo. Y este logro de la felicidad en la vida es todo lo que el camino espiritual le da a una persona mientras está en el cuerpo. Y naturalmente la persona también aprende a controlar su conciencia, es decir, es una lucha constante, un trabajo constante y un control constante. Solo en las etapas iniciales es una lucha, pero luego una persona se da cuenta de que no tiene sentido luchar. Es imposible vencer al absoluto, especialmente usando las mismas herramientas que usa nuestra conciencia. Es imposible, pero sí es posible renunciar a lo que es malo, lo que es vil y desagradable dentro de uno mismo, a esa negatividad que nos oprime y hace que nuestra vida sea realmente insoportable a veces. Así, al emprender el camino del logro de la vida eterna, una persona se está purificando de la suciedad interior. No puedo describirlo de otra manera, ¿entiendes? Es decir, cuando realmente una persona se vuelve viva por dentro. Y lo más importante es que en ella se origina el amor de Dios. Sí, esto no es solo agradable, sino que también es vivo. Pero uno puede comprenderlo cuando de hecho se libera de su cuerpo físico. Es entonces cuando se abren otras capacidades. Pero mientras un ser humano está bajo la influencia de dos conciencias, su percepción como personalidad está limitada además por la información suministrada por la conciencia secundaria y las exigencias y deseos de la conciencia primaria. Es decir, él existe como personalidad que con determinación va logrando la vida, el amor de Dios, pero bajo constantes ataques de Satanás, si hablamos en términos religiosos. De todos modos, una persona no puede escapar de esto, pero cuando se libera de Satanás, comprende algo completamente diferente.
¿Por qué es difícil para una persona darse cuenta durante su vida que ha ganado la vida? No se dará cuenta de ello. Aquí es un poco diferente, por supuesto. Cuando una persona se embarca en el camino del servicio, cuando adquiere esas habilidades o, como dicen en el budismo, el estado de Buda, es decir, de un desarrollo del nivel superior, entonces se vuelve claro para una persona. Esto ya es un caso diferente. Pero si una persona simplemente está ganando la vida o el estado de iluminación, como dicen en el budismo, al menos como dijo Gautama, esto no está del todo claro. Tú comprendes que no puedes vivir sin el amor de Dios ni siquiera un instante, En el sentido, porque esto se convierte en lo único valioso y en el único sentido de tu existencia. Esta es ya precisamente la imagen dominante de ganar la vida. Todo lo demás lo percibes y lo aprecias, ya que ni el amor ni el respeto por las personas desaparece. Al contrario, empiezas a apreciar el amor por tu otra mitad. Empiezas realmente a valorarlo y a comprenderlo. Comprendes el valor de la familia. Te das cuenta del valor de los amigos, de los que viven, como tú, solo por el espíritu. Comprendes que todas las personas en el mundo son en realidad más cercanos que los parientes y los amigos. ¿Sabes? Es como el reflejo de una persona en muchos espejos, donde su apariencia se distorsiona, pero la esencia permanece. Lo mismo es en este caso. Viene otra comprensión de que es solo la conciencia la que nos divide, y es nuestra propia conciencia la que estropea nuestra vida aquí. Esa es su función. Y esto se vuelve claro. Sí, se hace más fácil y sencillo vivir, pero de nuevo, aparece la incomprensión de por qué los demás no viven así, ¿entiendes? Y de ti mismo te olvidas muy rápido, de por qué no siempre has vivido así. sí. Hay matices que le dan a una persona una comprensión de que se está desarrollando suficientemente. En cualquier caso, esa paz y ese amor, por la fuerza de ese amor y la imposibilidad de separarse de él, aunque sea por un instante, precisamente esto es el indicador de la vida. Mientras que en el budismo, ves, es un poco diferente. El estado de iluminación se percibe allí como la comprensión de la manipulación, la comprensión de la ilusión que forma nuestra conciencia. Y cuando una persona está en ese estado que lo abarca todo de percepción y comprensión de estas ilusiones, subrayo, de ilusiones, amigos, pero no de vida. En ella no hay amor, pero hay una percepción serena del mundo y alcance de esa paz y la comprensión de cómo las ilusiones gobiernan el mundo y que el mundo entero es una ilusión. Eso se llama el estado de iluminación. ¿Sabes? Es curioso. ¿Por qué? Porque no es más que el dominio de la conciencia secundaria sobre la personalidad. Algo así como no hacer nada. La paradoja Sí. de la locura. No hay otra manera de decirlo. Gastar la vida en convertirse en esclavo de Shaitán merece la pena para perderse a plena luz del día. Sí, entiendo. Hay una belleza también en el budismo. Al menos alcanzar la paz. Es realmente bueno. ¿Por qué? Porque una subpersonalidad activa no solo es peligrosa para uno como personalidad que ha perdido la vida. Para él, por el contrario, una subpersonalidad activa, quiero decir, si se convierte en una subpersonalidad activa, es una opción ventajosa. ¿Por qué? Porque puede tomar la vida de otras personas, puede entrar en un ciclo de renacimientos, un ciclo controlado, pero de todos modos está limitado. Mientras que el tiempo pasa tan rápido, y especialmente cuando uno se convierte en una subpersonalidad, entiende que es, ¿saben?, como un juego. Se te da una oportunidad para dominar un poco en este mundo, y luego se te castiga al máximo. Y una persona realmente se da cuenta de eso. ¿Y qué le aporta? Una pesadez interior, una comprensión de la finitud de este renacimiento que se manifiesta en él. Y de nuevo, esas ilusiones, cuando todavía era una personalidad durante su vida y desarrollaba esas habilidades dentro de sí mismo, le parecían eternas. Pero aquí entiende que estas ilusiones se están desmoronando y con cada renacimiento se acerca más y más a la aniquilación. Y la aniquilación significa muerte, es ese abismo y esa oscuridad que todos temen. Es un proceso natural. Esta es una salida de la cadena de renacimientos a través de la Es una aniquilación que salida. tiene el sistema. Eso es exactamente lo que dicen, que el nirvana es una salida de la cadena de renacimientos, no a través de ganar la vida, sino a través de disolverse en una deidad, como dicen hoy en día algunos adeptos, mientras que otros dicen que es una fusión con el absoluto, con la mente, es decir, la disolución en una ilusión, lo diré así. ¿No es absurdo? Así que
Amigos, no hay nada mejor que la vida. La vida es dada a un ser humano exactamente para que gane la vida eterna. Saben, hemos vivido, hemos probado. Sí, ciertamente, si disfrutas viviendo en engaños, en ilusiones, bueno, ¿es esto realmente vida? Si una persona vive sin amor, si una persona no vive en alegría en su interior, eso no es vida, eso es sufrimiento. Y tarde o temprano, cualquier sufrimiento termina. Pero si una persona permanece en el amor, la felicidad y la alegría aquí durante su vida, y hace todo lo posible para que este amor dentro de ella aumente, que predomine y se conserve en ella, entonces se conservará. Todo es muy, muy simple. Pero nuestra conciencia aspira a complicarlo todo. Esta es en realidad la paradoja de la locura, de lo susceptibles que somos a las tentaciones de nuestra conciencia, de lo dispuestos que estamos a cambiar nuestras vidas, a gastar tiempo, nuestra inestimable vida en adquirir una ilusión más. ¿Es eso realmente sensato? Les daré un ejemplo sencillo. Justo ayer hubo la conferencia americana Crisis Global, América en la Encrucijada. Además de toda otra información interesante, quien no la haya visto puede verla, allí se habló de las 4 zonas verdes, que durarán mucho más que el resto de América. Y de nuevo, lo he repetido muchas veces hoy, es una paradoja de la locura, pero efectivamente es así, amigos. Verán ustedes mismos que la mayoría de la gente empezará a ocuparse de cavar algún tipo de refugio en esa zona verde para sí mismos, en lugar de construir la sociedad creativa. La gente está ocupada con cualquier cosa, construyéndose un territorio o microterritorio ilusorio, como ese insecto en una manzanilla, existirían durante milenios. Están ocupados con lo que sea, fusionándose con una fantasía, con una ilusión, pero no ganándose la vida. Dime, ¿estamos realmente cuerdos? Es una paradoja. En efecto, es una paradoja. ¿Por qué? Porque muchas personas que actualmente viven y practican diversas prácticas de este tipo no comprenden la elemental sencillez de que incluso esas zonas verdes, sí, pueden durar incluso un año más que todos los demás territorios. Un año es mucho tiempo. Cuando se trata de la vida, cada día juega un papel. Y también se puede entender a esa gente. Pero, amigos míos, si realmente no tomamos contramedidas ante el cerbero del clima y no hacemos todo lo posible como personas para salvar este planeta y las vidas humanas, entonces, perdónenme, todos los recipientes desaparecerán. Y no tiene sentido crear claros porque no habrá recipientes. Así que no habrá lugar para este claro. En otras palabras, es un estado universal o un renacimiento en el nirvana. No en la vida, no en las ilusiones, sino en el nirvana, es decir, en ninguna parte. ¿Tiene algún sentido ahora, en los últimos tiempos, dedicarse a algo que no tiene ninguna perspectiva? Y lo paradójico es que la gente no comprende las cosas sencillas y al mismo tiempo persistentemente escuchan a su conciencia. Sí, a la conciencia no le pasará nada, digámoslo así, quiero decir, con el absoluto, lo que se extiende por todo nuestro universo. Por supuesto, la pérdida de una esfera no juega ningún papel, pero para nosotros, para todos los que vivimos aquí ahora, esto juega un papel enorme. ¿Por qué? Porque esta esfera es nuestro territorio. Y salir de esta esfera se puede solo a través del nirvana. Pero, ¿merece la pena dar ese paso? Creo que es algo sobre lo que vale la pena reflexionar antes de emprender semejante camino. ¿Sabes? Es triste, para ser honesto. Es un poco triste que la gente ponga tanta fuerza, tanto esfuerzo en ganar una ilusión. ¿Para qué? Si se puede ganar la vida. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.